Quiero dar los agradecimientos a Bayer por invitarme a compartir con ustedes este espacio y quiero darles los agradecimientos a cada uno de los participantes por reservar este espacio, que sé lo valioso que es para ustedes y sus familias. Entonces, trataré de hacer la presentación lo más práctico posible, de manera que sea de utilidad para el desarrollo de su práctica diaria. Entonces, como decía Roy, la endometriosis se presenta en el 10% de las pacientes. 1 de cada 10 mujeres tiene esta patología. De estas, el 17 al 44% su presentación es ovárica y afecta de manera importante la calidad de vida de las pacientes y la fertilidad. La gran mayoría es diagnosticado en edad fértil, pero también podría presentarse en pacientes adolescentes e inclusive antes de la menarca. Declaro tener conflicto de interés, ya que recibo honorarios de Bayer por esta presentación, pero también quiero declarar que no tuve ninguna intervención en el desarrollo de la conferencia por parte de Bayer. A través de este código QR, el cual pueden escanear a través de sus dispositivos celulares, y también lo pueden encontrar a través del link que les va a compartir Roy en el chat, tendrán acceso a cada uno de los artículos que utilicé para el desarrollo de la conferencia. ¿Cómo vamos a desarrollar esta charla? La idea es dar resultados de los siguientes tópicos. Primero, ¿qué deberíamos recordar acerca de la endometriosis ovárica? ¿Qué tratamiento médico está disponible y cuál es el mejor? ¿Cómo debemos tomar la decisión de intervenir y cuándo hacerlo? ¿Qué deberíamos tener presente? Y por último, la fertilidad asociada al endometrioma. Iniciemos con el primero de nuestros objetivos a desarrollar. ¿Qué deberíamos recordar del endometrioma? La teoría de mayor plausibilidad acerca de cómo se forma el endometrioma es que se produce una invaginación de la corteza en la cual se forma un quiste. Este quiste tiene tejido endometriósico cuya hemorragia promueve el desarrollo de tejido fibroso y formación de más quistes. Este quiste endometriósico tiene sustancias tóxicas que aumentan el estrés oxidativo, especialmente especies de oxígeno y nitrógeno reactivo que permean el estroma ovárico y lo reemplazan por fibrosis. Hay una alteración en la foliculogénesis, reduciéndose la maduración folicular. Se promueven el desarrollo de sustancias proinflamatorias. Se altera el desarrollo de la angiogénesis, incrementando la apoptosis de los folículos. Y uno de los aspectos más importantes que tienen los endometriomas y que ha sido demostrado es la alteración en el receptor de progesterona. Podríamos resumir, como nos muestra este artículo publicado recientemente, el efecto del endometrioma en lo que dije previamente, en el aspecto inflamatorio y además en los cambios mecánicos que produce el endometrioma per se. Hay una compresión del tejido ovárico, hay daño en la circulación y alteración en la neovascularización. El endometrioma ha sido comparado con otro tipo de tumores benignos, quísticos, como cistadenomas o teratomas, en los cuales la corteza se adelgaza debido al tamaño del quiste, pero no se altera la foliculogénesis, a diferencia de lo que ocurre en la endometriosis ovárica. Como pueden observar en estas dos microfotografías, en la A tenemos una corteza ovárica normal, con un estroma en el cual, como observamos en la flecha, hay abundantes folículos, versus en la microfotografía B, que es de un endometrioma, en la cual hay desaparición del estroma, se reemplaza por tejido fibroso y no se observa ningún folículo en su interior. Voy a desarrollar esta charla presentando 3 casos clínicos. Todos ustedes, al finalizar de presentar una corta historia clínica, podrán votar de manera anónima y vamos a desarrollarlo de acuerdo a sus respuestas. Entonces, tenemos una paciente joven, 24 años, quien presenta síntomas dolorosos, dismenorrea 5/10, dispareunia 3/10,
planifica con anticonceptivos orales, el tacto vaginal se palpa un útero normal, anexos dolorosos, se le ordena una ecografía, la cual reporta endometriomas bilaterales. En el ovario derecho de 3 por 2 centímetros y en el ovario izquierdo otra imagen de 2 por 1 centímetro. Entonces, ante esta historia clínica, una paciente joven con síntomas dolorosos leves y moderados y pequeños endometriomas, ¿qué le propondrían ustedes a esta paciente? Primero, realizarle una cirugía laparoscópica y continuar anticonceptivos orales. Cambiarse a Dienogés y continuar vigilancia clínica y ecográfica. O le van a ordenar estudios adicionales como mapeo de endometriosis profunda y de acuerdo a este resultado definir programación. O se le podría ofrecer drenaje guiado por ultrasonido y escleroterapia con etanol. Pueden responder. Recuerden que es una paciente joven, síntomas dolorosos leves a moderados y pequeños endometriomas bilaterales. Pueden señalar allí la respuesta que cada uno considere. Roy, ¿puedes darme la estadística, por favor? Perfecto. El 83% de ustedes decidieron cambiar la paciente a Dienogés y continuar vigilancia clínica y ecográfica. Excelente respuesta. De acuerdo a este resultado, están todos manejando sus pacientes súper bien. Vamos a mirar por qué. El Dienogés es una molécula, una progestina, bien conocida por ustedes. Existen 2 medicamentos que no están off-label en el tratamiento de la endometriosis ovárica. Y son ellos, los agonistas de la GnRH y las progestinas, donde encontramos el Dienogés. Todos conocen los efectos colaterales de los agonistas de la GnRH, por lo cual se constituyen en segunda línea de tratamiento y a la cual habría que adicionarle una terapia ADVAC cuando requerimos más de 6 meses de uso con este medicamento. Entonces, ¿qué hay publicado de Dienogés en la literatura? Entonces, quiero presentarles este artículo publicado en febrero de este año, un estudio prospectivo realizado en Italia con 70 pacientes que tenían endometriomas ováricos, cuyo tamaño inicial de endometrioma, el volumen era 25 mililitros, se recibieron Dienogés por 12 meses y al evaluarlas 12 meses después, este tamaño había disminuido a 5 mililitros. En tamaño esto corresponde de 37 milímetros iniciales bajó a 19 milímetros, lo cual equivale a un 76% de disminución en el tamaño del endometrioma. Ahora miremos qué pasó con los síntomas dolorosos de estas pacientes. El 74% de la dismenorrea disminuyó cuando fueron analizados en la escala análoga visual. La dispareunia disminuyó en un 42% después de haber dado a los 6 y 12 meses Dienogés. Y el dolor pélvico crónico disminuyó en un 49%. Todas estas diferencias fueron estadísticamente significativas. Ahora, quiero presentarles este metaanálisis publicado también recientemente en la revista Mínimamente Invasiva de Ginecología, en el cual se analizaron inicialmente 300 artículos y se seleccionaron 10 de ellos. Fue en general para evaluar recurrencia de endometriosis, pero de los 10 artículos seleccionados, 9 de ellos evaluaron la recurrencia de la endometriosis basado en la reaparición mediante ultrasonido de un endometrioma. La mayoría de estos estudios, vale la pena aclarar, fueron estudios retrospectivos, es lo que hay en la literatura. Entonces, ellos dividieron las pacientes en 2 grupos. El primer grupo, que es en las pacientes que recibieron Dienogés. Y como pueden observar, por cada 100 pacientes que recibieron el medicamento, 2 de ellas presentaron recurrencia del endometrioma. Versus el grupo control, donde pueden observar en este grupo de pacientes que no recibieron medicamentos después de haberles realizado tratamiento laparoscópico de endometrioma, por cada 100 recurrieron 29 pacientes.
Igualmente, calcularon la probabilidad que tenían ellos de disminuir la recurrencia de endometrioma y fue de 1.26 veces a favor del grupo quienes recibieron Dienogest. Y esto es lo más nuevo que les traigo. Acaba de ser publicado hace un mes en el British Journal de Ginecología y Obstetricia. Es un metaanálisis en red. Para quienes no estén familiarizados con este tipo de metaanálisis, a diferencia de los metaanálisis tradicionales que comparaban solo dos desenlaces como el anterior, dar o no dar Dienogest, estos permiten la evaluación y comparación entre ellos de los resultados de diferentes variables. En este caso, todos los tratamientos disponibles en el momento para evitar la recurrencia del endometrioma. Entonces, ellos evalúan dos tipos de estudios. ¿Qué hay publicado en ensayos clínicos controlados aleatorizados? Analizan para el análisis cuantitativo 6 de ellos. Como pueden observar en la parte superior versus el manejo expectante, no hubo diferencia que mostrara significancia estadística para ninguno de los tratamientos, por lo cual concluyen que, basado en estos resultados, no hay evidencia en ensayos clínicos controlados aleatorizados que digan cuál es el mejor tratamiento. Como les mostré antes, la mayoría eran estudios retrospectivos. Pero también evalúan 16 estudios de cohorte que comparan todos los resultados. Y miren, los metaanálisis en red a través de esta tabla en escalera nos permite en esta diagonal observar cuál es el tratamiento más eficaz. Y miren, acá encontraron una eficacia importante para el endoceptivo de levonorgestrel, pero recuerden que este endoceptivo no afecta la ovulación, menos del 30% en los primeros 3 meses, por lo tanto no se considera ni en ninguna de las líneas de tratamiento para el manejo de endometriomas, y al que le fue mejor fue al Dienogest, 77% de eficacia para la disminución de la recurrencia, en lo cual, cuando se comparaba con el manejo expectante, hubo una disminución de la recurrencia de un 86%, con un intervalo de confianza estadísticamente significativo. Quiero concluir este artículo con otro artículo cuyo título realizado por el doctor Casper es que considera que las progestinas podrían ser mejores en cuanto al tratamiento de endometriosis cuando las comparamos con los anticonceptivos orales combinados, que ambos son de primera línea. ¿Por qué el doctor concluye esto? Basado en dos resultados de la investigación básica. Entonces, básicamente, cuando nosotros damos un anticonceptivo oral combinado, la progestina lo que hace a través de los receptores aumenta la producción de 17 beta hidrogenasa, que es una hormona que cataliza la conversión de estrógenos en estrona, que es un estrógeno menos potente. Y segundo, cuando estamos dando microdosis en anticonceptivos, que sabemos que damos entre 20 y 30 miligramos de etinilestradiol, cuyo equivalente estamos dando 1 miligramo de estradiol micronizado o 0.625 de estrógenos conjugados, lo cual correspondería a darle a la paciente de 4 a 6 veces la dosis fisiológica. Por lo tanto, los anticonceptivos orales requieren el uso de una progestina que antagonice el efecto que tiene el estrógeno en el endometrio. Por lo tanto, y como dije previamente, la endometriosis es una enfermedad estrógeno dependiente. No sería plausible nosotros dar altas dosis de estrógenos para tratar endometriosis. Ahora, ¿cómo vamos a tomar la decisión de intervenir? En el 2018, el doctor Ko nos resume 7 variables que deberíamos tener en cuenta al momento de decidir intervenir o no una paciente. Para nosotros la piedra angular de todo son los síntomas dolorosos. Cuando una paciente tiene endometriosis y no hay respuesta al tratamiento médico, si es posible, esa es una indicación, síntomas dolorosos severos, de llevarla a la laparoscopia. Tenemos que tener en consideración la edad de la paciente y cómo está su reserva ovárica.
No debe preocuparnos la reserva ovárica solo pacientes mayores de 35 años, debido a que el endometrioma per se afecta a la reserva ovárica. Y esta afectación en la reserva ovárica ha sido demostrada en artículos desde el 2010, en los cuales las pacientes que tienen mayor compromiso pueden encontrarse en edades tan tempranas como entre 18 y 27 años. Entonces, a estas pacientes también les debemos ofrecer criopreservación. Si la paciente tiene o no infertilidad asociada. ¿Cuál es el tamaño del endometrioma? Esto es muy importante a considerar. No, el número arbitrario que aparece en todas las guías, inicialmente 3, después 4, y actualmente los últimos artículos son más permisivos hasta 5 centímetros, lo cual me parece adecuado para instaurar tratamiento médico. La presencia de uni o bilateralidad. 1/3 de las pacientes que tienen endometriomas presentan endometriomas bilaterales, y cuando estos se presentan, el compromiso de la reserva ovárica es mayor. Si la paciente tiene cirugías previas o no. El riesgo de cáncer. Hay factores que nos pueden hacer pensar que la paciente tiene riesgo de desarrollar cáncer, el cual se presenta 1.27 veces en las pacientes que tienen endometriosis ovárica versus en las que no, con una diferencia estadísticamente significativa. Específicamente 2 tipos de carcinomas, el endometroide y el de células claras, que es hasta 2.6 veces, el endometroide 1.7 veces. ¿Cuáles pacientes? Pacientes mayores de 45 años, en quienes hacemos el diagnóstico inicial cuando se encuentran en la pre o inclusive en la posmenopausia, y específicamente endometriomas mayores de 9 centímetros. En estos casos debemos preocuparnos por este riesgo. Y algo que quiero que siempre recuerden y que ya vieron en la conferencia con el doctor de los Ríos, es la asociación que tiene esta patología, la endometriosis ovárica, con otro tipo de endometriosis. La probabilidad de que uno encuentre una endometriosis ovárica exclusiva, sin otro tipo de endometriosis asociada, es solo de un 1 a un 6%. Y la endometriosis ovárica se asocia en un 50%. Esto nunca se nos puede olvidar. Cuando tenemos una paciente que está sentada al frente de nosotros, presenta síntomas dolorosos, infertilidad y endometrioma, tenemos que pensar, ahí mismo se nos tiene que prender un bombillo, tenemos que ordenarle un mapeo para descartar endometriosis profunda. Existen modelos predictivos de fácil aplicación en todos los consultorios de nosotros, solo con 4 o 5 preguntas que nos calculan el riesgo exacto, pero con que ustedes recuerden que endometrioma, síntomas dolorosos e infertilidad, con eso tenemos la probabilidad que esté asociada es casi de un 80%. Eso muestran los valores, los modelos predictivos. Vamos entonces ahora a analizar el segundo caso. Una paciente de 31 años que se presenta con síntomas dolorosos severos, dismenorrea 7/10, dispareunia 9/10, disquesia perimenstrual, y la paciente está recibiendo anticonceptivos orales continuos. La examinamos y encontramos un útero en retroversoflexión, fijo doloroso, anexos muy dolorosos y aumentados de tamaño. Le ordenamos una ecografía en la cual encuentran un signo de sliding del compartimento posterior negativo y unos endometriomas bilaterales, en el derecho de 6×4 y en el ovario izquierdo de 7×5, con obliteración del fondo de saco de Douglas. Producción me regala las respuestas. ¿Qué le van a proponer ustedes a esta paciente para que puedan votar? Entonces, lo primero, programar cirugía. B, cambiar a Dienogest y continuar vigilancia clínica y ecográfica. C, realizar mapeo de endometriosis profunda y de acuerdo al resultado definir programación quirúrgica. O D, ordenar mapeo de endometriosis profunda, ofrecer criopreservación, programar cirugía e iniciar Dienogest. ¿Qué piensan ustedes? Regálanos, producción, los resultados. Ah, no, es que ustedes están demasiado bien. D, esa es la respuesta. El 69% de ustedes consideraron
que debemos ordenar mapeo de endometriosis profunda, y esa es la respuesta correcta. Quienes decidieron, ese 12% de ustedes que pensaron que podríamos llevar la cirugía de entrada, miren, si nosotros llevamos a la paciente a cirugía y no le ordenamos previamente un mapeo, podemos encontrarnos con un cuadro como este. Una obliteración del fondo de saco de Douglas, el cual se asocia en un 20% a endometriosis intestinal, y es este tal vez el único caso en el cual nosotros hacemos una laparoscopia diagnóstica exclusiva y no nos importa salir y decirle a la familia que no hicimos ningún tipo de intervención y que tenemos que hacerle estudios y reprogramar la paciente, porque es la oportunidad que tenemos para, en pro del bienestar de la paciente, para realizarle la mejor cirugía. Actualmente, la cirugía de endometriosis debería realizarse una sola vez en la vida de la paciente, en el momento óptimo, cuando los síntomas de la paciente lo ameriten, y ojalá podamos posponerla lo máximo posible, para que cuando la paciente desea fertilidad y no lo haya logrado, ese sea el momento cuando haya que hacerlo. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cuál es el estado del arte respecto al manejo quirúrgico? Basándome en el vértice de la pirámide de evidencia científica, les quiero mostrar qué dice la Sociedad Europea de Endometriosis con evidencia grado A. Literal, la cistectomía disminuye los síntomas de la recurrencia del endometrioma y esta debería preferirse a las técnicas ablativas, drenaje y coagulación, ya que reduce de una manera más eficaz el dolor asociado a endometriosis. Esto fue publicado en el 2014 y reiterado dentro de sus 83 recomendaciones en el 2016. Posteriormente, en este mismo año, 2016, se reúnen los países de habla alemana en Singapur y concluyen respecto a este tópico que debería realizarse cistectomía en vez de realizar fenestración, ya que esta es considerada insuficiente. Existen argumentos en pro de realizar cualquiera de estos dos tipos. Quienes están a favor de realizar una cirugía excisional dicen que tiene menor recurrencia, y quienes están a favor de realizar una cirugía ablativa dicen que esta tiene menor compromiso de la reserva ovárica. En el 2011, Cochrane realiza una revisión sistemática y metaanálisis basada en 3 ensayos clínicos controlados aleatorizados, en los cuales concluye de manera robusta que debe preferirse la cirugía excisional de acuerdo a sus desenlaces. Posteriormente, en el 2013, se publica un metaanálisis basado en 7 ensayos clínicos controlados aleatorizados, y quiero mostrarles los desenlaces que ellos encontraron. Ellos evaluaron, todos los 7 ensayos clínicos tuvieron adecuada aleatorización y seguimiento de las pacientes. Miren, la recurrencia de los síntomas la evaluaron a 2 años, encontrando que mientras una paciente a quien se le realiza técnica ablativa recurre en síntomas, solo 0.29 en el grupo de cistectomía recurren en síntomas dolorosos. Vamos al segundo desenlace, la recurrencia del endometrioma. Mientras que una paciente recurre cuando se realiza tratamiento ablativo del endometrioma, recurren 0.44 en el grupo a quienes se les realiza cistectomía. Vamos al tercer desenlace, la necesidad de reintervención. Cuando se compararon las técnicas ablativas versus la cistectomía, no se encontró una diferencia estadísticamente significativa en este desenlace. Y el cuarto, uno de los más interesantes. Ellos hacen análisis de subgrupo y comparan la cistectomía versus la fenestración y coagulación de la cápsula del quiste. Y encuentran que la probabilidad de embarazarse es 2.6 veces en el grupo a quienes les hacen cistectomía, a favor de la cistectomía. Cuando la comparan con la vaporización láser, no hay diferencia estadísticamente significativa. Pero cuando ellos agrupan los resultados de todas las técnicas ablativas y las comparan con cistectomía, encuentran que la probabilidad de embarazarse es 2 veces si usted le realiza cistectomía versus si le realiza técnicas ablativas. Por lo tanto, los autores concluyen de manera robusta que es mejor realizar cistectomía versus
técnicas ablativas para el tratamiento de los endometriomas. Entonces miremos ahora cuáles son las técnicas que se han descrito a través de los años. Entonces, en 1986 fue descrita por primera vez la cistectomía de los endometriomas ováricos. Traigo esta gráfica porque esto deberíamos recordarlo al momento de nosotros empezar una cirugía. Existen 3 zonas quirúrgicamente importantes. La primera de ellas es la zona 2, donde deberíamos empezar, después de hacer una incisión en la corteza ovárica con tijeras o con un electrodo de punta y energía monopolar, realizando tracción con 2 pinzas, como ya vamos a ver el video. Esta zona 2 es la que nos permite desarrollar un adecuado plano de clivaje y encontrar la cápsula del quiste. Y en esta zona 3 es donde debemos tener extremo cuidado, porque acá es donde se encuentran la mayoría de los vasos. Y donde los vasos están cerca del hilio y cerca del ligamento útero-ovárico, donde el sangrado puede ser menor y los vasos son más susceptibles al desarrollo de hemorragia por la tracción de los mismos. Vamos a mirar entonces ahora el video de cómo realizar una cistectomía. Inicialmente realizamos una ovariolisis, entramos como decía previamente, en el borde antimesentérico, hacemos una incisión con tijeras o con un electrodo de punta y buscamos el adecuado plano de clivaje. La mayoría de las veces el quiste se rompe, es normal. Esto nos permite realizar drenaje del mismo, aspiración y lavado, porque todo esto debe lavarse porque es irritante. Y en este punto, donde está en este momento mostrando, donde ya se dejaba de ver esa superficie blanca de la cápsula y empezamos a ver fibras rojas, ahí es donde debemos tener extremo cuidado para no producir abulsión de los vasos y aumentar el riesgo de hemorragia, que nos exija realizar una hemostasia y de pronto comprometer más la reserva ovárica que ya tienen estas pacientes comprometidas. En este otro video quiero mostrarles aquí para finalizar, miren cómo puede desarrollar uno esta cápsula y uno ve folículos saliendo. Aquí existe una técnica que inclusive uno podría devolverse aquí, tratar de buscar el mejor plano. Existen casos en que definitivamente no es posible desarrollar este plano. Y en estos casos, los expertos recomiendan que se suspenda mejor el procedimiento, no se realice tracción, simplemente se realice vaporización, se suspende el procedimiento y se reprograme si es necesario después de suministrar tratamiento médico. Una vez se reseca el 100% de la cápsula del quiste de endometrioma, este se extrae a través de triangulación por el trocar de 10 milímetros que usamos umbilical, casi nunca es necesario meterlo en endobolsa, o bajo visión directa utilizando el lente de 5 milímetros. Vamos a la segunda técnica, la técnica de la ablación. Esta técnica se usa específicamente para endometriomas pequeños. Como observamos, con un electrodo de punta se realiza una pequeña incisión en la corteza ovárica donde vemos el endometrioma, se realiza drenaje del mismo, aspiración de su contenido y siempre debe visualizarse si dentro del quiste hay alguna proyección papilar o algo que nos obligue a tomar alguna biopsia. Idealmente debería tomarse biopsia y simplemente se vaporiza la cápsula del quiste. Esto se reserva para endometriomas pequeños o cuando la paciente tiene endometriomas grandes y algunos pequeños. Cuando realizamos simplemente drenaje, miren, la recurrencia es de un 80 a un 100%. Cuando realizamos cistectomía, esta recurrencia se baja de un 5 a un 9%. En 1996, el doctor Donet describió la técnica de 3 tiempos o 2 tiempos si no contáramos el tratamiento médico. Entonces, el doctor publica, como todas sus grandes series, 814 pacientes a quienes les realiza un seguimiento después de realizar esta técnica, pacientes que tienen endometriomas mayores de 5 centímetros, entre 5 y 15, a quienes les realiza una primer laparoscopia. ¿Qué hacen en esa primer laparoscopia? Se realiza ovariolisis, se produce apertura de la pared del quiste,
se drena el quiste simplemente y se lava y se aspira la cavidad. Esto es lo que se hace en este primer tiempo. Posteriormente, la paciente recibe análogos de la GnRH, goserelina específicamente en este caso, por 12 semanas y se lleva a una segunda laparoscopia en la cual se hace una ablación de la cápsula. El doctor encontró disminución del 50% del tamaño del endometrioma, encontró unas recurrencias del 8% y unas tasas de embarazo espontáneo después de realizar cirugía de un 51%. La probabilidad de que una paciente se embarace espontáneamente después de realizar tratamiento de endometriosis alcanza tasas entre un 50 y un 60%. Esto fue publicado en el 96 por el doctor Donet, pero posteriormente se publica un ensayo clínico controlado aleatorizado en el cual se comparan 20 pacientes a quienes les realizan cistectomía versus la técnica de las 3 etapas y evalúan si existe diferencia en el volumen ovárico y como pueden observar en la tabla no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa. En lo único que hubo diferencia fue en el conteo de folículos antrales, el cual fue menor en la de los 3 tiempos y la recurrencia, hubo 2 casos que recurrieron de las 3 etapas versus ningún caso, pero esta diferencia de recurrencia no tuvo diferencia estadísticamente significativa. Se concluye que no hay diferencias importantes en las 2 técnicas. Entonces, posteriormente, se publica también el doctor Donet este artículo en el cual compara 50 pacientes a quienes les hace técnica combinada. ¿En qué consiste esta técnica? Se realiza el 90% de la resección de la cápsula y cuando llegan al hilio, como pueden observar en este punto, aquí se suspende la escisión capsular y se vaporiza la cápsula, dejando más o menos el 10%. Y el doctor evalúa si hay disminución en el volumen ovárico en el ovario operado versus en el que no intervino y no hay una diferencia significativa, tampoco una diferencia significativa en el conteo de folículos centrales, logró una tasa de embarazos de un 41% espontáneos y una tasa de recurrencia del 2%. Pero el doctor Musi posteriormente compara en 3 tiempos diferentes pacientes a quienes les realiza técnica cistectomía versus técnica combinada y los evalúa en 3 tiempos, 1, 3 y 6 meses, encontrando que no hubo diferencia en el volumen ovárico cuando se comparó una con otra e inclusive la técnica combinada mostró mayor volumen ovárico a los 6 meses que la técnica combinada, por lo cual el doctor Musi concluye que ninguna técnica, y específicamente esta que de pronto fue la más nueva, ha demostrado superioridad a la cistectomía en cuanto a volumen ovárico y ni tampoco en cuanto a reserva ovárica. Vamos ahora, este fue el artículo publicado por el doctor en el 2016. ¿Qué deberíamos tener presente respecto a esta patología? Diferentes estudios nos han mostrado que, como dije previamente, la reserva ovárica está disminuida en el endometrioma per se. Cuando nosotros desarrollamos cistectomías unilaterales, podemos disminuir la hormona antimuleriana en un 30%. Y cuando estos son bilaterales, que se hacen las cistectomías, se puede disminuir hasta en un 44%. Esto fue demostrado en un bonito metaanálisis publicado en el 2012 por la doctora Raffi. Ahí aparece la bibliografía en el cual encontró una disminución del 38%, disminución en la reserva ovárica, basándose en hormona antimuleriana. Por lo tanto, las guías europeas recomiendan que debemos advertir a la paciente el posible compromiso que pueden tener de su reserva ovárica. E inclusive debemos advertirles la posibilidad de que entren en una falla ovárica. Y esto fue demostrado desde el 2006, cuando se analizaron 126 pacientes. Imagínense que esas pacientes en promedio tenían 30 años, a quienes les realizaron cistectomías bilaterales.
y entraron en falla ovárica el 2.4%, lo cual es un número importante a considerar y a advertir siempre en el consentimiento informado esto. Ellos hicieron un análisis de su grupo y aunque el promedio fue 30 años, analizaron las pacientes que eran mayores de 40 años y esas que eran mayores de 40 años, el riesgo de entrar en una falla ovárica fue del 5%. Ahora, ¿ustedes creen que la experticia del cirujano es un aspecto importante a tener en cuenta? Entonces, cuando el cirujano ha tenido la oportunidad de refinar su técnica, como veré más adelante, tiene en cuenta 3 aspectos. Entonces, en Italia se desarrolló este artículo multicéntrico desarrollado en 50 pacientes que fueron intervenidas por cirujanos expertos en laparoscopia y en endometriosis, con un grupo que eran intervenidos por residentes que tenían entrenamiento en cirugía laparoscópica, pero no específica en endometriosis. Entonces, existe una relación inversamente proporcional en la cantidad de tejido excidido sano durante la cistectomía versus la experticia del cirujano. Como podemos observar, el grosor de la corteza en el grupo de expertos fue de 1.3 milímetros, con ningún folículo en su corteza, grado 0, versus el grupo de residentes, que el grosor fue 1.9 milímetros. Esta diferencia fue estadísticamente significativa y como podemos observar acá en la flecha, podemos observar un folículo, este era grado 1. Por lo tanto, el autor concluye que la experticia es importante y estas pacientes idealmente deberían ser remitidas a centros donde trabajan cirujanos expertos en endometriosis. Ahora, respecto al mismo ítem de experticia, quise traerles este artículo porque más que su fortaleza epidemiológica, es un estudio que lo anima a uno a seguir preparándose y a mejorar su técnica quirúrgica. Entonces es un estudio prospectivo en el cual analizan los desenlaces de fertilidad en el mismo cirujano. Entonces este cirujano lo evalúan cuando el cirujano desarrolla los primeros 9 años de su vida quirúrgica, clasificado como SG2, cuando desarrolla procedimientos de complejidad baja y media, versus el grupo B, los siguientes 5 años siguientes a esto, cuando es SG3, es decir, que desarrolla procedimientos de alta complejidad. Entonces, miren cómo les va a las pacientes. El embarazo clínico, cuando estaban en el grupo A, fue de un 21% versus un 36% en los segundos años. Los embarazos que iniciaron 50 y progresaron 55 en el primer grupo versus 88%. Esto mostró diferencia significativa. Y otro ítem que me pareció importante mostrarles era las tasas de embarazos ectópicos. 22% en los primeros 5 años de su práctica quirúrgica versus 0% en los siguientes 9 años. Las pacientes que en este primer año no se embarazaron, que la mayoría se embarazan después de que usted las interviene quirúrgicamente en ese primer año, les hicieron un seguimiento y encontraron que los embarazos clínicos del primer grupo estaban en un 21% versus 46%, una diferencia significativa. Cuando las pacientes iban a técnicas de reproducción asistida, no hubo diferencia, como lo vamos a ver más adelante por qué, y hubo una diferencia significativa en la incidencia de embarazo ectópico, 5% versus 3.5%. Por lo tanto, concluyen que es importante desarrollar experticia para intervenir y tener mejores desenlaces. ¿Por qué ocurre el daño ovárico cuando nosotros realizamos cirugía? Y estos son los aspectos que decía previamente, debemos refinar para realizar una mejor técnica quirúrgica. El daño térmico que producimos cuando tenemos que hacer hemostasia en esa zona 3 que les mostraba inicialmente. Porque resecamos tejido ovárico sano en el momento de excidir la cápsula y por la misma inflamación local que produce la cirugía, la cual desarrolla un proceso autoinmune, inmediatamente uno la desarrolla.
Entonces, ¿será que la manera de realizar hemostasia afecta la reserva ovárica? Les traigo este metaanálisis en el cual se incluyen 3 ensayos clínicos controlados aleatorizados que fue desarrollado y publicado por la doctora Paula Dickers en el 2018, en el cual demuestra que la hormona antimülleriana disminuyó 0.79 en las pacientes a quienes les usan energía bipolar versus en quienes usan otras medidas hemostáticas, como matriz hemostática o sutura. Por lo tanto, la doctora Dickers concluye que deberíamos reservar el uso de energía bipolar para hacer hemostasia cuando otras medidas han fallado en lograrlo. Entonces, miremos qué más hay al respecto. Usualmente ocurre un afrontamiento espontáneo y dejamos los endometriomas sin suturar. Pero cuando tenemos un endometrioma que está sangrando y no queremos o no queremos usar más energía, esta es una excelente opción, realizar sutura. Y esto ha sido demostrado en múltiples metaanálisis. Existen otras técnicas que podrían ayudar, facilitarnos la realización de la cirugía. Y dentro de estas está la inyección de solución salina o solución salina con vasopresina que facilita la escisión capsular. Y existen otra técnica, porque es que además de la laparoscopia, que disminuye el riesgo de adherencias, el uso de gases humidificados, el uso de bajas presiones, se ha planteado si de pronto usar barreras antiadherentes, como la que observamos en el video, disminuyen algún tipo de desarrollo de adherencias o algún desenlace. Entonces Cochrane publicó en el 2015 y acaban de publicar otro en el 2020, en el cual evalúan diferentes barreras hemostáticas, como veremos más adelante otro trabajo, Suprafilm, Gore-Tex, matriz celulosa regenerada, y ellos evalúan si mejoran en cuanto a dolor y no encuentran estudios que lo demuestren. Si mejora fertilidad, tampoco. Y solo evidencia de baja calidad ha demostrado que este tipo de dispositivos disminuyen el desarrollo de adherencias cuando se compara con no usarlos. Ahora, ¿será que el uso de este dispositivo, que lo tenemos disponible en todos nuestros quirófanos, puede ayudarnos a hacer hemostasia? Entonces, el Surgicel carboximetil celulosa regenerada, que es un hemostático de aplicación tópica, que nos permite hacer hemostasia por 2 mecanismos. Uno, mecánico, que desarrolla un coágulo en el punto, y segundo, en el sitio donde se utiliza, y segundo, la desnaturalización de las proteínas que aumentan la coagulación. Entonces se desarrolló en el Cairo este artículo en el cual incluyó 4 grupos de pacientes, 200 pacientes, 50 en cada grupo, en el cual les realizan cistectomía con y sin Surgicel, y técnica ablativa, drenaje específicamente con y sin Surgicel. Como podemos observar en este análisis de sobrevida a través de esta gráfica de Kaplan-Meier, se evaluó la recurrencia, y el grupo de drenaje, que es este, y el grupo de cistectomía con Surgicel fueron los que tuvieron a través del tiempo menor índice de recurrencia. También evaluaron ellos cómo se comportaba la hormona antimülleriana en estos grupos. Encontraron que los grupos que utilizaron técnicas ablativas tuvieron menor disminución en la hormona antimülleriana, pero específicamente cuando éstas se acompañaban de la utilización de Surgicel, con una diferencia estadísticamente significativa en la medición de hormona antimülleriana. Bueno, vamos ahora para el último caso clínico. Una paciente de 40 años con antecedente de una laparoscopia previa, quien tiene una infertilidad primaria. Le diagnosticaron un endometrioma ovárico hace 2 años, para el cual ha estado en vigilancia y ha permanecido estable. Tiene síntomas dolorosos leves, 3/10. Al tacto vaginal se encuentra el ovario izquierdo aumentado de tamaño. Se le ordena una ecografía que reporta un endometrioma de 4 por 3 centímetros.
Regálanos, por favor, producción, las respuestas que ustedes pueden elegir. Entonces, ¿qué se le va a proponer a la paciente? Cirugía laparoscópica y búsqueda de embarazo espontáneo, A. B. Cirugía laparoscópica y luego llevarla a un in vitro. O C. Llevarla de una vez mejor a un in vitro. O D. Mejor hacerle marcadores tumorales y si estos son negativos, hacerle una aspiración transvaginal guiada por ultrasonido y después hacerle un in vitro. ¿Qué piensan ustedes? Regálanos, por favor, Roy, el resultado de la estadística. Bueno, acá hemos encontrado algo de discrepancia. Entonces, el 21% de ustedes pensó que era mejor hacerle una cirugía laparoscópica y que se embarazara espontáneamente. Esa respuesta sería correcta en una paciente menor de 35 años, porque como dije previamente, la posibilidad de que se embarace es hasta de un 50%, pero recuerden que tenía 50 años. O hacerle cirugía laparoscópica y después llevarla a un in vitro, eso lo pensaron el 29%. Y eso se pensaba previamente, o sea que están muy bien, pero van a ver por qué ya no. O llevarla de una vez a un in vitro, 17%. La respuesta era esta, llevarla a un in vitro. Les voy a explicar por qué. Los marcadores tumorales, si son negativos, realmente miren que lleva 2 años con el endometrioma de este tamaño, no era una paciente menopáusica, los hallazgos en la ecografía no eran sugestivos de un tumor con alto riesgo de malignidad y la aspiración guiada por ultrasonido definitivamente, como lo han demostrado las guías y todos los estudios que hay de escleroterapia, no mejora los desenlaces de fertilidad. Entonces, no se les olvide, paciente con infertilidad que tiene un endometrioma, es mejor llevarla a un in vitro. Les voy a mostrar qué nos dice la evidencia. Puedes retirar ya, producción, las votaciones. Listo. Entonces, los ovocitos de las pacientes que tienen endometriomas tienen alteración en su morfología y dismorfismo como tal. Tienen un endurecimiento de la zona pelúcida. Tienen aumento de las granulaciones de la superficie y disminución de las citoplasmáticas. Tienen alteración en el número y alteración morfológica de las mitocondrias. Existe un dimorfismo, el cual se denomina una granulación negra en su interior. Todo esto, sumado a lo que les mostré en la primera diapositiva, altera las probabilidades de éxito que tiene una paciente que tiene endometriosis de embarazarse espontáneamente y aún con técnicas de reproducción asistida no siempre se logra el éxito que uno quisiera. Desafortunadamente no tenemos tiempo para mostrarles los resultados de estos 2 metaanálisis publicados en el 2017 y 2019, pero les quiero traer las conclusiones y desde el 2010 Cochrane dijo esto, que definitivamente no deberíamos llevar a las pacientes que vamos a someter a técnicas de reproducción asistida a cirugía, porque esto podría ser más deletério. Y esto lo corroboran las guías de endometriosis europeas. Y en conclusión, de acuerdo a estos 2 metaanálisis, podemos decir que la cirugía del endometrioma no mejora los resultados de fertilidad antes de realizar técnicas de reproducción asistida de alta complejidad. La cirugía disminuye el número de ovocitos reclutados. Específicamente, estas pacientes tienen disminución en el número de ovocitos de metafase 1 que alcanzan la metafase 2. Y además de requerir mayor número que demuestran algunos trabajos de gonadotropinas, la cirugía aumenta la cancelación de ciclos de FIP. ¿Qué nos dicen en el 2018 las guías francesas, lo último que ha salido, que dieron respuesta a esta pregunta? ¿Será que la presencia de un endometrioma me va a cambiar el manejo de las técnicas de reproducción asistida? Entonces miren las conclusiones. Cuando tenemos endometriomas menores de 6 centímetros, no hay un impacto deletéreo en la calidad de los embriones ni en los resultados del FIP. No se recomienda
intervenir un endometrioma y esto es evidencia grado B para mejorar la fertilidad. Si nosotros encontramos un endometrioma durante una estimulación, esto no debería conducir a interrupción del intento y esto es evidencia grado C. No debería realizarse aspiración guiada por ultrasonido por vía transvaginal, evidencia grado C, y no hay beneficio de una segunda cirugía, inclusive esta podría ser muy deletérea. El último tópico ya para finalizar es la preservación de la fertilidad. Entonces, esto ha cambiado desde que en el 2009 se publicó la posibilidad de desarrollar preservación de fertilidad en pacientes no oncológicas, específicamente con endometriosis. En el 2009, en Francia, donde es cubierta por la Seguridad Social, se publicó el primer caso. ¿Y a qué pacientes deberíamos ofrecerle esto? Aquellas en quienes encontramos disminución en la reserva ovárica asociada al mismo endometrioma, pacientes que tengan endometriomas bilaterales o unilaterales mayores de 5 centímetros, pacientes que tienen endometriomas recidivantes, pacientes que tienen cirugías repetitivas y está por aclarar si pacientes con endometriosis profunda debido a lo grande que son estas cirugías y al mismo compromiso de toda la calidad de la pelvis, la reserva ovárica y el mismo proceso inflamatorio que se asocia con estas grandes cirugías. Ahora lo último es trasplante ortotópico del mismo tejido ovárico e inclusive preservar corteza ovárica. Para finalizar, lo último que quisiera que se llevaran de mensaje para la casa es que la decisión de intervenir una paciente debe individualizarse. No se les olvide el esquema con las 7 variables que deberíamos tener en cuenta. Es importante y siempre deberíamos tener en cuenta que debería desarrollarse experticia o remitirlas o animarnos a hacer entrenamiento para mejorar nuestra técnica quirúrgica. La cistectomía se constituye en el gol estándar para el tratamiento quirúrgico de los endometriomas. No debemos olvidar el tratamiento médico y recuerden que el tratamiento médico es la primera y mejor opción para estas pacientes. Solo cuando los síntomas no hayan mejorado con este tipo de tratamientos, debemos considerar la cirugía, pero como la segunda mejor opción. Minimizar el uso de energía, ya que existen otras opciones como las que mostré previamente. La cirugía definitivamente no mejora los resultados de técnicas de reproducción asistida avanzada. Y siempre debemos advertir a la paciente el posible compromiso que puede tener de la reserva ovárica y ofrecer criopreservación. Muchas gracias a todos. Este es el código QR, el cual pueden escanearlo quienes no hayan alcanzado. Y también a través del chat pueden encontrar el link que los llevará a toda la bibliografía que utilicé para el desarrollo de esta conferencia. Muchas gracias a todos.